No estamos promoviendo el consumo de esteroides, todo esto es de puro entretenimiento Tengo informativo. una pregunta, ¿por qué la testosterona, bueno, digo, tendríamos que hablar un poco más, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual la testosterona ya de manera sintética aumenta los niveles de colesterol o triglicéridos ya una vez utilizando este tipo de dopaje? Pues bueno, una de ellas posiblemente sea por la disminución del LDL que podría generar el consumo crónico de las Ok, mismas, ¿no? Se puede observar que en el consumo de esteroides a largo plazo afecta mucho el colesterol, en específico unos ésteres como tal, ujú, porque cuando hablamos de testosterona ya sintéticas, se dividen en tres diferentes ésteres, ok, dependiendo de su modificación en su estructura química. Entonces, hay algunos ésteres que afectan más este tipo de colesterol y también elevan mucho los triglicéridos en sangre. Entonces, posiblemente este, un mecanismo de estos esteroides sea por lo mismo, por la disminución del de forma crónica del colesterol LDL. LDL. Oye, y por ejemplo, no todos los esteroides aumentan los niveles de colesterol, ¿no? Físicamente tendrían que ser estos ésteres o definitivamente todos los esteroides son los que aumentan el colesterol. Cuando hablamos de testosteronas, Ujú, sí, normalmente en algún punto elevan los niveles de colesterol, ok, pero hay unos que son potencialmente más activos en estos tipos de, de metabolismos lipídicos, como pueden ser los esteroides orales. ok, Cuando hablamos de testosteronas, para que entienda la gente, hablamos de las testosteronas inyectables ok. y las testosteronas orales. Orales. Cuando hablamos de las inyectables, hablamos de tres tipos. Normalmente son las testosteronas bases, las que no tienen modificaciones en su estructura química. Luego están las de hidrotestosteronas, que es la testosterona activa, que posiblemente tiene más interacción fisiológica en el organismo. Y luego están las nandrolonas, que vienen normalmente de la nortestosterona 19. Lo que pasa con estas es que la testosterona base, a la testo base, le hacen modificaciones químicas en el alquil 17, en el alquil 19 de la estructura química, empiezan a tener otro tipo de efectos en el cuerpo. Algunas son más androgénicas, otras más anabólicas. ¿Qué significa esto? Anabólicas que potencian más el desarrollo de la masa muscular y androgénicas que posiblemente interactúen con los efectos masculinos, ¿no? El crecimiento de la barba, la modificación de la voz, el Ok. desarrollo de los caracteres sexuales Sexuales. masculinos. Entonces, hay algunos ésteres que disminuyen esos efectos por su modificación química. Hay otros como la testosterona que tienen tanto un efecto anabólico como un efecto androgénico. Entonces, Ujú. sí, ok. Por lo que entiendo, hay como que tres tipos, ¿no? Entre esas están Todas los... son testosterona. Todas son, Todas, es la misma. pero depende mucho como que la vía, ¿no? Por el cual... Sí, puede ser por la vía intramuscular que Ok, muchos utilizan. También hay unos que utilizan la vía subcutánea para utilizar este tipo de ésteres. Y luego están las que se modifican en el alquil 17 de su estructura para que éstas sean consumidas de forma oral. ok. Entonces empiezan a hacer las tabletas en algún punto de la farmacéutica, de la industria farmacéutica, y empiezan a vender estos esteroides orales. Pero se ha visto que con ese esteroide oral genera una eh, toxicidad aún mayor en el hígado. Ok, Esa toxicidad en eso el te iba a hígado preguntar. es la que genera el aumento de la LDL y a lo mejor la disminución de la HDL, porque es un problema a veces, no solo el aumento de LDL, sino disminuyen igual los niveles de HDL. ¿Hay una manera de revertir todo esto? Sí, hay de la manera médica, Ujú, ¿no? Con medicamentos, pero lo mejor sería, pues, obvio, cuando dejas de usar este tipo de sustancias, poco a poco el cuerpo se va regulando. También ok, con la suplementación, la alimentación, podemos hacer algún apoyo. Ujú. ok.